Hola a todos, soy Antonio Gómez, podólogo, soy responsable de investigación clínica en Podoactiva, donde coordino mi actividad investigadora con actividad clínica, con pacientes de todo tipo y deportistas. Además estoy integrado en la Sociedad Deportiva Huesca como podólogo del primer equipo masculino y femenino. Os voy a intentar transmitir todos los conocimientos que tengo sobre la teoría de Fuller a lo largo de esta presentación para que podáis integrarlos en vuestra práctica clínica. Vamos a la clase que nos ocupa. La clase es la teoría del Dr. Eric Fuller, podiatra reconocido, donde tiene uno de los clásicos más importantes a nivel de modelos biomecánicos publicados en la revista JAMA, uno de los clásicos que tenéis que tener en vuestra biblioteca personal de artículos para leer. Lo que vamos a intentar es, a través de una serie de diapositivas en esta clase, pasar por las claves de lo que sería su modelo biomecánico, que no es más que la aplicación de los resultados que obtenemos con una plataforma de presiones al modelo del Dr. Kevin Kirby, para entender las fuerzas y momentos que actúan en el pie a través del eje del COP, a través del eje de la subastragalina, gracias a las fuerzas medidas del COP, ¿vale? Bien, vamos a empezar definiendo unos conceptos básicos en esta imagen que os muestro en pantalla, donde estamos viendo los pies de un paciente que son unos pies, como podéis ver, asimétricos a nivel de baropodometría, que nos están reflejando ya algunas alteraciones. Si nos fijamos en los ejes, están representados por una flecha roja y otra flecha verde. Esos ejes de la articulación subtalar, de una forma algo subjetiva, representados encima del pie, nos van a determinar la orientación de este eje, en relación con la huella que la hemos superpuesto para ver en un plano un poco picado a nivel transverso y entender las fuerzas que actúan en el pie a través de la plataforma. Vale, quiero que nos fijemos en el pie izquierdo, que sería la normalidad. Aquí tenemos un eje bien orientado, tenemos un COP que está justo en la posición del eje. Si os fijáis, el COP, que sería el puntito blanco que podéis ver en este pie izquierdo, que está a la derecha de vuestras pantallas, no va a producir ningún momento de rotación sobre el eje, porque está justo encima. Esto sería la perfección, hablando de lo que sería el COP respecto al eje. No siempre se da esta perfección. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos el COP no se encuentra posicionado debajo del eje. Vamos a verlo normalmente desplazado si el paciente presenta alguna patología relacionada con esta articulación subtalar. Vámonos al pie derecho. Este paciente tiene un pie derecho que, como veis, está un poco colapsado a nivel de arco interno. Veis la protusión del escafoides a nivel interno. Podríamos clasificar este pie así de una forma, un poco genérica dentro de una escala Foot Posture Index en un +10, en un +9, dependiendo un poquito de los ítems, el resultado que nos diera, pero sabemos que es un pie pronado o muy pronado. Fijaos en el eje. Quiero que veáis el eje que está representado por la flecha roja, un poco diciendo lo que no está correcto respecto al otro pie. Esa flecha roja, si la veis, pasa por la zona interna del primer metatarsiano y por la zona interna del primer dedo. Eso significa que tiene un eje medializado de la articulación subastragalina y podemos ver el COP que queda lateralizado, porque las presiones plantares determinan ese COP. Ahora luego profundizaremos en esto. Ese COP va a generar un momento de rotación sobre el eje de la articulación subastragalina. Ese momento de rotación se va a producir hacia la zona interna, es decir, en pronación, generando patología derivada de estos momentos que devuelve el suelo al pie por la posición que tiene este. Esto es lo que vamos a tener que entender a lo largo del recorrido que vamos a hacer por el clásico que hemos dicho, que es el modelo de Fuller publicado en JAMA. Si avanzamos diapositivas, aquí os muestro también en esta, antes de pasarla, la orientación tridimensional, ya que luego nos pararemos en algún ejemplo de lo que sería este hueso astrágalo con su cabeza y con su cuello en una posición normal y en una posición un poquito más medializada, como acaba un poquito más picado. Quedaros simplemente con que luego veremos el pie a nivel desde una visión plantar con este modelo para intentar comprender el resultado de los ejes medializados o lateralizados de una forma más clara. Bien,
Vamos a pasar a lo que sería el clásico que hemos dicho, que sería el modelo de Fuller. El modelo de Fuller lo debemos repasar, leer e integrar en nuestro conocimiento diario de consulta, porque si utilizamos plataforma no vamos a poder sacarle todo el rendimiento sin este modelo. Fue publicado en el año 99, o sea que ya es un modelo probablemente conocido por todos, pero quizás hayan conceptos clave que podamos aclarar un poquito a lo largo de esta clase. Hay que decir que Eric Fuller luego ha colaborado en diversas publicaciones a nivel de libros y de otros artículos con diferentes podiatras, como el Dr. Kevin Kirby, donde todavía se perfecciona más este modelo y donde todavía se profundiza más en lo que sería el resultado clínico a nivel de patología que puede generar el modelo combinado con otros. Bien, esta diapositiva enseña dos imágenes, las dos que veis en la parte inferior del modelo, del artículo del modelo de Fuller, donde las utilizo para explicar cómo se calcula el COP. Es algo que debemos entender para luego saber interpretar mejor la baropodometría. En la parte izquierda de la diapositiva estáis viendo una gráfica donde podéis ver un punto negro un poquito más grueso, que sería el promedio de los otros puntos que están en las coordenadas -5, 2 y 3. En las coordenadas 5, 2 y 3. Esas coordenadas 5, 2 y 3 determinan la posición del punto más gordito que estáis viendo, un poquito más aumentado, que sería la media, que está en la coordenada I24, X 17, ¿vale? Esa coordenada es el promedio de la 5, la 2 y la 3. Es decir, sabemos que ese 5 no representa la posición en la gráfica, representa la magnitud de la fuerza que está recibiendo ese punto en la plataforma. Entonces, la magnitud 5 frente a la magnitud 2, que está, como veis, alineada en la gráfica, vence y desplaza el COP hacia su posición. Si además sumamos un tercer punto, que sería el punto con una magnitud de fuerza 3, abajo, nos va a generar que el punto se desplace ligeramente hacia la zona inferior. Pero ahora tenemos que enfrentar los que están arriba contra los que están abajo, es decir, estamos luchando 7 puntos de fuerza arriba, que son 5 más 2, contra 3. Entonces ese promedio va a quedar, como estáis viendo, un poquito desplazado hacia arriba. Pues bien, esto sería simplificado al máximo, es decir, sería el cálculo del COP simplificado al máximo únicamente con 3 sensores de presión. Claro, en la plataforma baropodométrica, dependiendo del modelo que utilicemos, tendremos plataformas que tienen desde 2000 sensores hasta algunas que pasan de 4000, incluso cada vez, pues si hablamos de plataformas de pasillo largas, podemos irnos hasta 10.000 sensores, incluso más. Claro, en cada huella, en cada pisada, se activan gran cantidad de sensores. Se activan, pues dependiendo la talla del pie, se pueden activar una media de 100 a 200 o incluso 300 sensores, dependiendo de si es muy plano, de si es muy cabo. Bueno, con todos estos sensores que se activan, se promedia y se obtiene la posición del COP en cada fase del paso. Es decir, empieza a apoyar el talón, ¿vale? Vamos a fijarnos ahora podemos fijarnos en las dos imágenes, tanto en la de arriba como en la que es una plataforma baropodométrica, empezando a apoyar la zona del talón, en el primer rocker, y luego también nos podemos fijar en la de abajo. Pues cuando empieza a generar el impacto, si veis todas las zonas iluminadas en la plataforma en el talón, se están teniendo en cuenta para ese fotograma, para la posición del COP, la fuerza que hay en cada uno de esos sensores, que obviamente cuando la colorimetría está más intensa, es decir, se acerca desde el color negro, que sería nada de presión, hasta el rojo, pasando por el azul, por el verde, por el amarillo, cuando se acerca más al rojo tendría más presión, evidentemente. Esto es algo que controlamos todos. Pues ese promedio de alrededor de ese punto es el que determina la posición. Está determinando la posición del COP. Vamos a reproducir el vídeo para que veáis el avance, es decir, el recorrido que realiza el COP a lo largo del paso en los diferentes momentos del apoyo.
Contacto de talón, pie plano sobre el suelo, fase propulsiva y despegue digital, sobre todo ya cuando solo están los dedos, ¿no? Si nos vamos fijando, daros cuenta que el COP inicialmente hace un pequeño giro hacia la zona interna y luego ya se nos va hacia externo. Es una curva muy sutil, muy sinuosa, que esto viene determinado debido a que al principio hay un apoyo que es un poquito más lateral y luego medial, por lo que se hace ese ligero recorrido, y conforme va avanzando el paso solo está apoyando la zona externa del pie. Bueno, solamente no, también apoya la zona interna, pero hay menos cantidad de carga en la zona interna delantera. Entonces el recorrido del COP se determina por la zona externa, porque se está promediando la trayectoria en cada frame, ¿vale? Es decir, esta plataforma capturará a una frecuencia determinada en función del modelo que sea, que puede oscilar de entre más o menos 50 Hz hasta 200, 300 Hz suelen oscilar, ¿vale? Las plataformas de presiones. Hay algunas que incluso más. Eso quiere decir que en un segundo tenemos 300 imágenes de la plataforma que nos permiten promediar, en el caso de que tenga 300 Hz, nos permite promediar la posición exacta de ese COP, ¿vale? Entendido esto, si seguimos avanzando y nos vamos a la parte del tercer rocker, si nos fijamos, he puesto esta huella de ejemplo, este vídeo, porque se ve bastante bien cómo el COP se llega al antepié, incluso hace un giro y una frenada, porque se está generando mucha presión en la zona externa del quinto metatarsiano y el cuarto metatarsiano, generando una curvita muy sutil, pero también un retroceso en lo que sería, bueno, un descenso en lo que sería la velocidad de avance, porque la plataforma permite identificar la posición, pero también la velocidad de esta variable. Y os fijáis que en esa zona delantera del pie nos frenamos en la zona lateral y está generando ese movimiento y esa descripción exclusiva de este paciente. Es su huella baropodométrica y es su recorrido del COP. Y cuando pasamos a la última fase del apoyo, al despegue digital, después de, bueno, tercer rocker y despegue digital, veis como el COP hace una caída muy brusca y muy rápida hacia el dedo, hacia el primer dedo, hacia el hallux. Esto ocurre porque hay algún momento en la pisada que únicamente está apoyando el hallux, ¿vale? Y podéis ver que como ese momento, ese instante es muy corto en el tiempo, es una fase del apoyo muy corta, se produce una caída y un disparo, digamos, una trayectoria rápida desde el quinto metatarsiano hacia el primero. Todo esto es relacionable luego con lo que sería la patología que pueda presentar el paciente. Hay que decir, por supuesto, que para entenderlo todavía de una forma más clara, podemos ver la imagen del clásico a nivel de artículo de modelo biomecánico de Fuller, donde vemos abajo que cada sensor, en lugar de estar representado a nivel de color, está representado a nivel de cantidad, de magnitud de fuerza por un número. Entonces veis que esa posición del COP se determina según el promedio que hay en ese momento en cada sensor. Ahí estáis viendo una foto, que es el momento exacto donde el COP está en la mitad del pie, que sería un fotograma. Si avanzamos un milisegundo, la posición del COP va a ser similar, pero va a variar, porque va a empezar a ver todos los numeritos que veis en la zona del antepié y en los dedos, que tienen valores de 6, 7, 8, 5, pues todo eso que veis en la zona metatarsal probablemente podemos predecir que como va a traspasarse más fuerza, más carga en el momento del apoyo hacia la zona delantera, van a aumentar y van a aumentar hasta valores de 9, 10, 11 y los del talón van a ir reduciendo, que están ahora mismo en valores de 12, 13, 11, como podéis ver, irán reduciendo. Entonces eso va a determinar que el COP vaya avanzando y vaya trazando su trayectoria hacia la zona delantera del pie. Bueno, esta parte era un poco más farragosa, podemos decirlo así, pero es la base para entender ese movimiento del COP. Ahora con esto vamos a pasar al siguiente bloque de lo que sería la clase para explicar de una forma más clara las fuerzas y los momentos.